Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El líder del Partido Verde Ecologista de México en Morelos, Javier Estrada González, fue atacado a balazos en Cuernavaca. Su estado de salud se reporta grave. Un hombre que lo acompañaba falleció por las heridas de bala. Médicos de clínicas y hospitales de la Ciudad de México realizaron bloqueos simultáneos, por lo que se registró severo congestionamiento vehicular. La protesta es contra la transferencia IMSS Bienestar. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional luego de que alertaron el peligro de un conflicto armado en Chiapas. 2.300 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México formarán parte del operativo para mañana, como parte de la marcha que realizarán los integrantes de LGBT y más. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 23 de junio del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de acústicanoticias.com/TV en vivo. Si tiene algún tema que le interese, mándenos mensajito o llámenos. Lo investigamos y se lo damos a conocer aquí en La Neta Noticias. Nuestro número telefónico en cabina para que nos llame, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp para que nos mande mensajito, el 5581-012861. Lo saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. El exdiputado local y líder del Partido Verde Ecologista de México en Morelos, Javier Estrada González, sufrió un ataque a balazos en la ciudad de Cuernavaca. Un hombre que lo acompañaba falleció en el lugar a consecuencia de las heridas de bala. Los primeros reportes de la policía de Cuernavaca señalan que este hecho de violencia ocurrió a las 11 horas de este viernes, cuando el también exdiputado federal junto con otro hombre fueron atacados a balazos por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta cuando se encontraban sobre la avenida Paseo del Conquistador frente a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria allá en Cuernavaca, Morelos. Faustino Javier Estrada González, de 55 años de edad, recibió al menos 3 impactos de bala y fue trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica, los cuales reportan que su estado de salud es delicado. Mientras tanto, reportan que el acompañante del político perdió la vida en el lugar del ataque. Personal de distintos hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizaron este viernes cierres simultáneos de vialidades aledañas a sus centros de trabajo para defender sus derechos laborales y protestar contra la transferencia del IMSS Bienestar. En las protestas, que iniciaron a partir de las 8 de la mañana y se prolongaron por más de 5 horas, participaron personal médico, de enfermería, técnicos y auxiliares de los hospitales Rubén Leñero, Topilejo, Peralvillo, Iguarán, Balbuena, Pediátrico de Xochimilco, Ajusco Medio, Joco, General de Iztapalapa, Moctezuma, Tláhuac y Emiliano Zapata. Recordaron que el compromiso de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum antes de irse fue la basificación inmediata de los 25.869 trabajadores y trabajadoras, pero no nos dijo bajo qué rubro seríamos beneficiados. Ahora el ofrecimiento que nos dan las autoridades es que van a basificar bajo el esquema de IMSS Bienestar y no hay de otra, señalaron los médicos.
A pesar de la violencia que azota desde hace varios meses en Chiapas y que ha provocado desplazados de comunidades indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la entidad no se ha destruido el tejido social. López Obrador expresó este viernes desde el auditorio de la séptima región naval militar, ubicada en Ángel Albino Corzo, Chiapas, que la entidad cuenta con un pueblo bueno, trabajador y pacífico, y eso se consta con los datos en materia de seguridad, dijo el presidente. Además subrayó que hay mucho respeto entre la gente y no se han perdido costumbres y tradiciones, pero sobre todo no se ha roto el tejido social y hay vida comunitaria, dijo el presidente. Sostuvo que todos esos valores mantienen a la entidad como un estado tranquilo y pacífico. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes en contra de organizaciones civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luego de que alertaron hace unas semanas que por el peligro de un conflicto armado en Chiapas que podría estallar ante la violencia que generan en esa entidad guardias blancas y grupos del crimen organizado. López Obrador dijo, en alusión al Ejército Zapatista y a organizaciones civiles de derechos humanos, que no lo ven con buenos ojos e incluso están en contra de su gobierno. Poco a poco se ha ido logrando la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero también anclando que no hay vuelos restantes ni represión. No soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón. Sí soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dijo el presidente. Entonces voy a dejar la orden de reprimir al pueblo. Nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar sus derechos humanos. Somos distintos. Lo que pasa es que ellos que se quedaron en el almanaque, sentenció el tabasqueño. Y es que este viernes se le preguntó al presidente en su conferencia mañanera sobre la alerta que lanzó el Ejército Zapatista junto con organizaciones civiles de la posibilidad de un nuevo conflicto armado allá en Chiapas por la violencia que se ha generado entre grupos de la delincuencia organizada y guardias blancas en la zona de Los Altos y en la selva lacandona. Pero el presidente minimizó el problema y negó que existan focos de violencia en la entidad. Incluso el presidente comparó a las organizaciones civiles y al Ejército Zapatista con sus opositores de derecha y dijo que no quieren reconocer que hay una nueva realidad en el país. Por pretender justificar que se niegue o omita un servicio médico de calidad y poner en riesgo la vida de 57 millones de mexicanos, la organización Justicia que Transforma a México presentó un amparo en contra de la iniciativa del gobierno de la 4T en la que se pretende eliminar 35 normas oficiales que regulan la atención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como cáncer de mama, cérvico-uterino, próstata y diabetes, así como la obesidad. La organización que encabeza Guillermo Rivera Millán ingresó la demanda en el tiempo previsto para su impugnación, ello ante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. La demanda de amparo en contra de las normas sujetas a cancelación. Un juez de distrito de Baja California ingresó ayer el recurso en el que impugna el contenido del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de junio. Pacientes y familiares que integran la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas acudieron este viernes a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud para entregar un posicionamiento en el que rechazan la intención de cancelar normas oficiales mexicanas para el tratamiento de diversas enfermedades no transmisibles.
la red por la atención integral de enfermedades crónicas juntó a 91 organizaciones firmantes. Advirtieron que una decisión de esta naturaleza debería estar ampliamente justificada y consensuada, dado que podría tener consecuencias devastadoras para las personas y la sociedad en general. Señalaron que desechar las normas oficiales mexicanas sin evidencia científica ni un plan claro aumenta el riesgo de incrementar la prevalencia y las complicaciones de estas enfermedades, cuando sufriendo innecesario e incluso la pérdida de la vida. La importancia de las normas oficiales mexicanas radica en que son regulaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Salud para garantizar el derecho humano y la protección de la salud. Por medio de ellas se proporcionan lineamientos para la atención y el manejo adecuado de condiciones que son vitales para la supervivencia y el bienestar de millones de personas afectadas por condiciones crónicas. Luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio revés al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al tumbar completamente su reforma conocida como Plan B electoral, el mandatario federal expresó que los ministros de la máxima tribuna están en una fuerte actitud. Tras este nuevo revés en la Corte, el presidente acusó que los ministros de la Corte no tienen respeto por el poder legislativo y el pueblo e insistió en que enviará una nueva reforma el próximo año para que los miembros del Poder Judicial sean elegidos de manera universal por la ciudadanía. Añadió que a pesar del decir de la Corte en contra de su gobierno, los reaccionarios no han podido con su movimiento transformador ni con el apoyo de los medios de información e intelectuales. Al asistir López Obrador en que antes de su administración una minoría dominaba el poder ejecutivo y legislativo, dijo que ahora sus opositores han encumbrado el poder judicial. Ahí es donde están queriendo refugiarse los delincuentes de cuello blanco que tanto daño han hecho al país. La nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que, aunque parezca increíble, a veces ayudan este tipo de comentarios abiertamente misóginos y machistas, ello ante las críticas por el cargo que le dio la semana pasada el presidente de hacerse cargo de la política interior del país. Desde Chiapas, Luisa María Alcalde añadió que los comentarios misóginos en su contra ponen en evidencia un pensamiento machista en el que solamente pueden ubicar a una mujer o una mujer joven en algunos espacios de la sociedad y ayuda a discutirlo y a descubrir que han avanzado en el camino de la igualdad. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió previamente a su funcionaria al expresar que ella es una profesional y muy buena servidora pública con mucha experiencia, sensible y honesta. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve le comparto que el riesgo de aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya han aumentado en Europa debido al cambio en las condiciones climáticas, advirtió el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. La tendencia a un mayor calentamiento con olas severas de calor e inundaciones más frecuentes y severas en verano están provocando que haya mucho más propagación de este tipo de insectos y algo que ha provocado prender las alertas allá en Europa. Este instituto ha comentado que en la última década el incremento ha sido verdaderamente significativo y puede representar un serio problema para la salud. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate. Y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve.
También le informo que ante el próximo anuncio del método de selección para el candidato presidencial de la coalición opositora de Va por México, que se hará el lunes 26 de junio, y el apoyo que ha recibido de ex consejeros electorales para que sea una especie de elección primaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes participan en este mecanismo son puros simuladores. Ex consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral participan en la elaboración del mecanismo de selección para el candidato presidencial de la coalición Va por México para dar certeza y transparencia al proceso. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo este viernes que con todos ellos son puro simulador del tiempo en que se habla que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de los ricos. Añadió que todos ellos eran farsantes y aseguró que no le extraña que todos ellos se agrupen. El empresario cafetalero Pedro Pérez denunció que en el caso de los hermanos Sardain Herrerías y magistrados que han incurrido en actos de corrupción del Tribunal Superior de Justicia continúa, como es el caso de los magistrados de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Salvador Ábalos Sandoval, Ana Marcela Pasquel de Zurita y Sergio Valdés Tortella. En un escrito, el empresario agregó que en fecha 4 de mayo del 2001, en el toca de apelación 562/2001, en el que, con una desfachatez, dice, por parte de los magistrados, principalmente con la magistrada ponente Ana Marcela Pasquel de Zurita, decretaron la libertad absoluta del indiciado Rafael Sardain Herrerías. Dijo que en lo que toca al suceso de naturaleza delictiva de fraude genérico establecido como de perpetración en agravio de Pedro Pérez, en virtud de haberse formulado la acción penal en su contra, al haber operado la prescripción como causa de extinción de la acción penal. El afectado Pedro Pérez agregó que estos magistrados corruptos, dice, son en su resolución de la denuncia en contra de Rafael Sardain Herrerías, debió haberse hecho de figura de querella, y lo que dieron los magistrados es totalmente ilegal, ya que la figura de la querella entró en vigor posterior a cuando el empresario Pedro Pérez presentó la denuncia por el delito de fraude por la cantidad de $1.150.000, delito que se percibe de oficio. Pedro Pérez comentó: tengo la sospecha de que la magistrada aceptó dádivas en dólares por parte de los hermanos Sardain. Es la única explicación que le doy, y que diera la libertad a Rafael Sardain Herrerías, contrario a lo que hay en la toca 562/2001, que los hermanos Sardain Herrerías corrompieron a jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sin importarles el daño que me han ocasionado tanto física y emocionalmente los magistrados que venden sus resoluciones para dar la libertad a delincuentes, como es el caso, denunció el empresario Pedro Pérez. Destacó que por todo lo anterior presentó formal denuncia por el delito en contra de la Administración de Justicia el 2 de marzo del 2021 por el daño que le causaron, que asciende a $1.150.000 y que dio origen a una carpeta de investigación. El empresario Pedro Pérez sentenció: o detienen a los hermanos Sardain para que me paguen, o el Tribunal Superior de Justicia y esos magistrados corruptos son responsables del daño que me causaron, y eso es otro delito, concluyó el empresario cafetalero Pedro Pérez. El caudal de agua del sistema Cutzamala, que abastece Ecatepec, Estado de México, llegó esta semana a 726 litros por segundo, el nivel más bajo desde que la historia del municipio.
por lo que el gobierno municipal puso en marcha un programa emergente de distribución de agua en pipas, el cual opera las 24 horas del día. El programa abarca las 148 colonias más afectadas por la reducción del suministro del sistema Cutzamala de un 51%. El director del organismo descentralizado, Sistema de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Catepec, la SAPACE, Eli Benjamín Hernández Rodríguez, informó que a través del suministro de agua en pipas se atiende a las familias afectadas por la reducción del caudal por parte de la Comisión de Agua del Estado de México. El funcionario indicó que la administración del volumen de agua en bloque por parte del gobierno del Estado de México afecta a 1.100.000 habitantes del municipio. Hernández Rodríguez dijo que en el año 2018, cuando aún era el gobierno por el PRI, el municipio recibía un abasto de 1.550 litros por segundo, cifra que a partir de ese momento se ha reducido de manera drástica hasta llegar a 726 litros por segundo en las últimas semanas. Por lo anterior, la cantidad de agua que se recibe actualmente es insuficiente para atender las demandas de más de 650,000 habitantes de las colonias que conforman la quinta zona del municipio, las cuales dependen al 100% del caudal proveniente del sistema Cutzamala. Las colonias más afectadas son Alborada de Aragón, Fuentes de Aragón, Los Prisos, Códice de Mendocino, Polígonos 1, 2 y 3, Valle de Anáhuac, entre otras colonias, donde se brinda el servicio a través de pipas día y noche. La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, requirió a la Secretaría de Educación Pública Federal y a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, capitalina Luz Elena González Escobar, se lleve a cabo la elaboración de un diagnóstico presupuestal para instalar domos en los patios de las escuelas públicas a nivel básico en la metrópoli, a fin de proteger a menores de edad del sol durante sus actividades al aire libre. Adelantó que Acción Nacional debe, desde el Poder Legislativo local, trabaja en un punto de acuerdo para que la Secretaría de Administración y Finanzas informe a congresistas sobre los impuestos financieros para comprar este tipo de domos, con el objetivo de emprender a los ajustes necesarios en el área de gobierno que corresponda. A casi 6 años del sismo del 19 de septiembre de 2017, damnificados de un condominio de Tasqueña en Coyoacán reclamaron al gobierno de la Ciudad de México la construcción del inmueble derruido por el movimiento telúrico en esa fecha. Los afectados hicieron un urgente llamado al nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, debido a que dicen que la mitad de los 42 dueños de los departamentos afectados son adultos mayores que se han visto obligados a gastar su pensión en el pago de rentas. Ante los datos relevantes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los núcleos poblacional de 15 a 29 años de edad, la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México promueve cambios a las leyes de salud mental y gestión integral de riesgos y protección civil, a fin de que haya un grupo de personas especializadas en cada una de las 16 alcaldías para la pronta atención de ciudadanos que pretenden quitarse la vida. La vicecoordinadora de la Comisión de la Juventud del Recinto de Donceles y Allende, la panista Frida Guillén Ortiz, fundamentó que se trata de detectar oportunamente los casos de suicidio, a la vez que dijo se está a tiempo para actuar y combatir la depresión en la que se sumergen niños y adolescentes. Autoridades capitalinas fueron exhortadas por la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México a instalar puntos de hidratación
en la metrópoli a fin de proteger a la ciudadanía y a los animales de posibles golpes de calor que afectan su salud ante las elevadas temperaturas que se registran en la urbe. Diputados que conforman la Comisión Permanente del Poder Legislativo Local, a propuesta del congresista de Morena, Cristian Moctezuma González, hicieron un llamado a los titulares de las Secretarías de Salud y de Inclusión Bienestar Social, a la Agencia de Atención Animal y a las 16 alcaldías a que de manera inmediata y en conjunto con brigadas habiliten esos puntos en paradas de transporte, porque en plazas, avenidas principales, para contrarrestar en la medida de lo posible los efectos del calor. Mire, también le informo que 2.300 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México formarán parte del operativo para mañana sábado, en que se llevará a cabo la marcha de los integrantes de LGBT y más. Escuchemos parte de lo que dijo la subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Mire, también le informo que al establecer albergues para mascotas sin restricciones de uso de suelo, es una asignatura pendiente a la que están comprometidos a atender integrantes del Congreso de la Ciudad de México mediante una serie de reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles que ya se ingresaron a través de una iniciativa promovida por la fracción parlamentaria de Morena. Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Poder Legislativo de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, explicó que se trata de que el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, permita la operación de instalación de distintas destinadas al cuidado y albergue temporal o permanente de animales en una parte de viviendas familiares y no forzosamente tengan que hacerse en un espacio con uso de suelo determinados para este fin. El diputado morenista en el recinto de Donceles y Allende fundamentó que su iniciativa dirigida a emprender cambios a la ley de establecimientos mercantiles va en congruencia con criterios de un tribunal federal de la capital del país que reconoce a la familia multiespecie. Guzmán Reveles, capitán en retiro, que formó parte del Escuadrón 201 del Ejército Mexicano que combatió en la Segunda Guerra Mundial, falleció ayer a la edad de 96 años. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Guzmán Reveles era el último veterano que permanecía con vida de quienes integraron la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en 1945. Formó parte de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, siendo uno de los soldados del aire más jóvenes que integraron el Escuadrón 201, único contingente armado mexicano que combatió a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante dicho conflicto armado, detalló la Secretaría de la Defensa Nacional. Luis Guzmán Reveles se retiró como capitán segundo de la Fuerza Aérea Especialista luego de una trayectoria de 24 años en activo, primero entre 1942 y 1960 y posteriormente entre 1973 y 1979. Mire, también le informo que como parte de las labores para prevenir hechos delictivos en la zona norte de la Ciudad de México, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 3 sujetos que posiblemente ingresaron a un domicilio y sustrajeron varios teléfonos celulares, un equipo de cómputo, una consola de videojuegos y cargadores. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos aquí
en La Neta Noticias por Acústica Radio. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.